Mi suegra, Carmen, había cocinado una olla de bueyes de mar para toda la familia, con una porción para cada uno. Cuando por fin llegué a casa, tarde, después del trabajo, solo quedaba una cosa para mí: el caparazón vacío de un buey de mar. Entonces, mi hijo de 5 años salió y dijo algo que encendió la última chispa de fuerza que quedaba en mi cuerpo. Hice las maletas de inmediato y me fui a casa de mis padres en mitad de la noche. El plato con el caparazón se estrelló contra el suelo y se hizo añicos, y las migajas de carne esparcidas a mis pies fueron el insulto final. En medio del salón, que apestaba a cerveza, mi marido, Ramón, se hurgaba los dientes en silencio mientras Carmen me sermoneaba: si llegas tarde a casa, aún tienes suerte de poder comer la cabeza del buey de mar. En ese instante, mi hijo de 5 años, Javier, sacó un trozo de carne de cangrejo desmenuzada del bolsillo de sus pantalones cortos, con las manos temblando. «Mamá, lo guardé secreto para ti. La abuela dijo que en esta casa solo eres una invitada». Llena de rabia y dolor, cogí mi maleta, envolví a mi hijo en una manta y salí a la lluvia nocturna. ¿Qué secreto tan doloroso reveló ese niño que me hizo decidir cortar con todo de inmediato? La historia debe comenzar el día en que llegué tarde por culpa de las horas extra. Allí estaba yo, de pie, con la respiración entrecortada y el pecho ardiendo. Frente a mí, Carmen, mi suegra, tenía los ojos como platos, todavía con un palillo en la mano, balbuceando. A su lado, Ramón, mi marido, se levantó del sofá, con la cara roja por la cerveza, y gritó: «María, ¿te has vuelto loca? Es solo el caparazón de un buey de mar. ¿A qué viene tanto drama? Mamá se va a llevar un disgusto. ¿Vas a montarle una escena?». Lo miré directamente a los ojos, sonriendo con amargura mientras las lágrimas me corrían por las mejillas. «¿Dices que estoy loca?». «Sí, estoy loca. Loca por haber cuidado de esta familia durante años. Mira la mesa. Así es como nos valoráis a mi hijo y a mí». Después de 12 horas de pie en la peluquería, inhalando productos químicos para ganar dinero para esta casa, Carmen volvió a hablar, clavando su voz en mí. «¿Qué aires te das? ¿Ahora te quejas delante de mí? Son solo unos cangrejos. No es para tanto. Carla está embarazada, tenía antojo, así que le di. Ramón está cansado del trabajo, así que le di. Tú, si llegas tarde, comes las sobras frías. Así es la vida. ¿O es que quieres subirte a mi chepa?». No respondí más. Bajé la vista hacia Javier, mi hijo de 5 años, que se escondía tras la puerta de la cocina. El niño temblaba, con los ojos grandes, asustados, mirando el desastre en el suelo. Me sentí herida, como si un cuchillo me estuviera partiendo el corazón. Todo empezó esta mañana. Me desperté a las 7. Como siempre, me afané en la cocina para preparar el desayuno para toda la familia antes de coger la moto, correr a mi peluquería en la esquina de la calle. Hoy había muchos clientes y hacía poco que habíamos añadido una línea de tratamientos capilares a base de hierbas, así que era trabajo sin parar para mí. Ayer fue el último día del mes. Cuadré las cuentas. Desconté el alquiler del local y los productos, y aún así me quedó una buena cantidad. Pensé en Carmen, que siempre se quejaba de dolor de espalda. Pensé en Ramón. Solo desayunaba en casa antes de ir a su trabajo de oficinista por 1.200 euros al mes, un sueldo que apenas le llegaba para la gasolina. Y, sobre todo, pensé en Javier. Hacía mucho tiempo que no comía algo realmente bueno. Decidí pasar por el mercado de mariscos. Compré 5 grandes bueyes de mar, los más frescos y carnosos. Más de 50 euros. Una cantidad nada despreciable, el equivalente a muchas cabezas de clientas sobre las que tenía que inclinarme para lavar el pelo hasta que me dolían las manos.
Los llevé a casa feliz y le dije a Carmen: «Mamá, he comprado unos bueyes de mar. Buenísimos. Cuécelos para que esta noche disfrutemos todos». «¿Vale?» «Ya se lo he dicho a Javier. Vamos a darnos un festín». Carmen sonrió de oreja a oreja, con los ojos brillantes fijos en la bolsa de marisco. «Cuánto capricho. Pero bueno, ya que los has comprado, los coceré. Asegúrate de volver pronto». Confié en ella. Fui a trabajar con una pequeña alegría en el corazón. Esta noche, mi hijo comería bien, pero la vida no siempre sale según lo planeado. Por la tarde, una clienta reservó un servicio completo de peinado de novia y damas de honor. No podía dejarla plantada, así que me resigné y llamé a casa. «Ramón, tengo mucho trabajo, llegaré tarde. Dile a mamá que le dé de cenar a Javier. Guárdame una porción a mí». Una respuesta corta al otro lado. «Vale, tú a lo tuyo». El dinero no crece en los árboles. Terminé a las 9 de la noche. Mi cuerpo estaba a punto de derrumbarse. Las manos arrugadas por el jabón y los químicos, la espalda como si fuera a partirse. Pero pensé en el plato de marisco que me esperaba en casa y volví a sentir una punzada de alegría. Incluso pasé por una tienda para comprarle a Javier un cartón de leche y me apresuré a casa. Al llegar a la puerta, oí risas desde el salón. El aire olía a marisco y a cerveza. Empujé la puerta y entré. La escena que vi me dejó helada. Sobre la mesa, los caparazones de los bueyes de mar estaban esparcidos en los platos, junto a latas de cerveza vacías. Carmen, Ramón y el matrimonio de Carla, la hermana de mi marido, estaban repantigados viendo la tele, todavía picoteando. «Anda, María, ¿ya has vuelto?», dijo Carla, acariciando su abultado vientre con voz lánguida y despreocupada. «Qué buenos estaban los bueyes de mar, cuñada. Me he comido 2 yo sola. Mamá dice que como estoy embarazada, tengo que comer bien, para que el bebé salga listo». Contuve la rabia que me subía por la garganta y pregunté en voz baja: «¿Dónde está mi parte? ¿Y Javier ha cenado ya, mamá? ¿Le ha gustado?». Carmen no me miró, con la vista fija en la televisión. «Javier ha cenado arroz, con un huevo frito. El marisco por la noche es malo para los niños, les sienta pesado en el estómago. Lo tuyo lo he dejado en la cocina. Ve a comer antes de que se enfríe». Fui lentamente a la cocina. Sobre la mesa fría había un plato con un caldo oscuro de acelgas. Y en el centro del plato blanco, no un buey de mar, ni siquiera un trozo de carne, solo un caparazón vacío, con la carne del interior limpiamente extraída, dejando solo la cáscara dura y las largas patas. Las lágrimas brotaron sin que pudiera evitarlo. Me quedé allí, mirando el caparazón. Había comprado 5 bueyes de mar con el sudor de mi frente, y se lo habían comido todo, sin dejarme ni a mí ni a mi hijo un solo trozo de carne. Decente. En ese momento, Javier salió de su habitación. El niño levantó la vista, vio a su abuela y a su padre viendo la tele, y se acercó a mí sigilosamente. Me agarró del borde de la ropa y tiró suavemente. Susurró con voz temblorosa: «Mamá, no estés triste». Abrió el bolsillo de sus pantalones cortos y sacó un trocito de carne de cangrejo desmenuzada, llena de pelusas. Me lo tendió, con los ojos grandes y llorosos. «Lo guardé en secreto para ti». «Sé», le cayó a la tía Carla antes. «Lo recogí y lo escondí para ti». «Come, mamá, no llores». Fue como si un rayo me partiera la cabeza. Las palabras de mi hijo fueron la cerilla que prendió un almacén de resentimiento que llevaba mucho tiempo acumulando. No pude contenerme más. Cogí el plato con el caparazón y caminé directamente hacia el salón. Tras el estruendo del plato al romperse contra el suelo, la habitación se sumió en un silencio tenso. Miré los trozos de porcelana blanca esparcidos por todas partes. Sentí que mi matrimonio
Esos 5 años de vida también se había hecho añicos de forma irreparable. Carmen, tras el susto inicial, empezó a gritar. Su voz, alta y estridente, resonó por todo el vecindario. Dios mío, miren esto. Mi nuera se ha rebelado. Por un buey de mar quiere tirármelo todo a la cara. Ramón, ¿lo ves? Esta es la clase de mujer que has traído a casa para atormentar a tu madre. Ramón, pálido, se acercó a mí. Levantó la mano como para pegarme, pero se detuvo ante mi mirada desafiante. María, ya basta. ¿Qué ha dicho mamá que esté mal? Carla está embarazada, necesita comer. Yo soy tu marido. Estoy cansado del trabajo. ¿Qué hay de malo en que me coma 2? Eres la esposa. No eres capaz de servir la cena caliente. ¿Y ahora te pones celosa de un niño que ni siquiera ha nacido? Me reí, una risa más amarga que el llanto. ¿Celosa de un niño? ¿Acaso eres humano? Ramón, mira a tu hijo. Es tu nieto en esta casa. Os comisteis el marisco que yo compré con mi dinero. Pero tu hijo tiene que recoger las migajas que se caen al suelo para dárselas a su madre. ¿Es que no tenéis corazón? De repente, Carla se levantó, sacando pecho con su barriga. Estás exagerando, cuñada. Javier es pequeño, no distingue lo bueno de lo malo, y tú tienes tu propia peluquería, ganas mucho dinero. ¿Por qué te peleas con tu familia por unos cangrejos? Es como dice mamá. Solo ves esta casa como un lugar de paso. Miré a Carla, la hermana de mi marido que cada mes me pedía dinero para ropa, premamá y para las revisiones médicas. Las yemas de mis dedos temblaban de rabia. Recordé mis primeros días como nuera. Tenía 25 años, llena de esperanzas de un hogar feliz. Mi peluquería acababa de abrir y tenía pocos clientes. Lo hacía todo yo sola. Lavar, cortar, limpiar. Cada noche volvía a casa con la cabeza dando vueltas por el olor de los productos químicos. Pero en cuanto llegaba, tenía que meterme directamente en la cocina. Carmen siempre decía, mamá ya es mayor, le pesan las piernas. La nuera debe ocuparse de todo. Y ocuparse significaba que yo pagaba la luz, el agua, la comida e incluso las contribuciones para los eventos familiares de mi marido. Ramón ganaba 1.200 euros en la oficina. Me daba 300 para la comida y el resto era para sus cafés y copas con los amigos. Los meses que no tenía clientes, aguantaba comiendo fideos instantáneos para ahorrar, pero siempre compraba leche de buena calidad para Javier y vitaminas para Carmen. Cada vez que le daba unos euros a mi propia madre, Carmen soltaba indirectas. La mujer que se casa es como agua vertida. Primero cuida de la familia de tu marido antes de pensar en la tuya. Aguanté. Me decía a mí misma que era la mujer, que tenía que ser paciente por la paz del hogar. Pero mi paciencia se convirtió en la escalera sobre la que ellos pisoteaban mi dignidad. El punto de inflexión llegó hace 2 meses, cuando los ingresos del tratamiento capilar a base de hierbas de mi salón empezaron a aumentar. Pasaba 10 horas de pie sin descanso, hasta que las varices aparecieron en mis piernas, azules, dolorosas. Cuando Carmen vio que tenía dinero, su actitud cambió. Ya no me insultaba directamente, sino que pedía con sutileza. María, Carla va a dar a luz. Lo están pasando mal. Ayúdala con la cuna y la cama del bebé. Es la única hermana de Ramón. Si no la ayudas tú, ¿quién lo hará? Y luego en secreto le decía a Ramón, hijo, dile a tu mujer que compre un aire acondicionado nuevo para la habitación de mamá. Hace mucho calor y ya soy mayor. Ramón nunca me preguntaba si estaba cansada o si me dolían las piernas. Siempre era, mamá dice que le des dinero para el aire acondicionado. Date prisa antes de que se enfade. Yo era como un robot programado para ganar dinero.
servir y callar. En esta casa, mi único papel era el de cajero automático, volviendo al presente, mirando el caparazón del buey de mar y la sonrisa triunfante de Carla, la indiferencia de Ramón. De repente me di cuenta de lo estúpida que había sido. Había confiado en parásitos que se escondían tras la palabra familia. Miré a Carmen y hablé con frialdad. Usted dice, mamá, que una nuera debe ser humilde. Así que le pregunto, desde que llegué aquí, ¿me ha preparado alguna vez un caldo cuando he estado enferma? ¿O apenas me tumbaba un rato y ya estaba llamando a mi puerta para preguntar dónde estaba la comida? Y tú, Ramón, dices que estás cansado. Cansado de estar sentado en una oficina, con aire acondicionado bebiendo refrescos. A fin de mes, tu sueldo solo te llega para las copas. Mientras yo respiro químicos tóxicos para mantener a toda esta familia, incluyendo el marisco para tus invitados, aquí, en mi propia casa. Cuando Ramón vio que empezaba a defenderme, sintió que su orgullo quedaba herido delante de su madre y su hermana. Se acercó y me agarró del hombro. Deja el drama. Porque tienes dinero, ¿te crees que puedes estar por encima de todos? No eres más que una peluquera, no vales nada como mi esposa. Entra en la habitación y reflexiona. Si no, no esperes ninguna compasión de mi parte. Sus palabras resonaron en la estrecha cocina. Javier oyó a su padre gritarle a su madre, y el niño soltó un grito, salió corriendo y se abrazó con fuerza a mis piernas. No le grites a mamá. A mamá le duelen las piernas, todas las noches se las masajea. Si no quieres a mamá, déjanos ir. Carmen apartó al niño bruscamente. ¿Quién te ha enseñado a hablarle así a tu padre? Es verdad lo que dicen, de tal palo, tal astilla. Cuando vi que su abuela tiraba de mi hijo, las lágrimas brotaron. Un odio intenso se apoderó de mí. Ya no era la mujer sumisa de ayer. Suelta a mi hijo, grité. El sonido rasgó la oscuridad de la noche. Dijiste que me fuera, Ramón, ¿verdad? De acuerdo. Me voy ahora mismo, pero, antes de irme, os voy a demostrar a todos quién es el que realmente no vale nada. Aquí. Corrí a la habitación y saqué la vieja maleta de debajo de la cama. En mi mente solo había un pensamiento. Tenía que sacar a mi hijo de este lugar. Ya. El sonido de la cremallera de la maleta en la habitación silenciosa era como un cuchillo en el aire tenso. Ya no lloraba. Cuando una mujer llega al punto más profundo del dolor, las lágrimas se secan. Solo queda una calma desoladora. Ramón entró en la habitación y me vio metiendo a toda prisa la ropa de Javier en la maleta. Sonrió con desdén, apoyado en el marco de la puerta. ¿Estás montando una escena? ¿A ver hasta dónde llegas? ¿O vas a ir corriendo a casa de tus padres a llorar? Y mañana tu padre y tu madre tendrán que venir aquí con un regalo a pedirle perdón a mamá. María, no hagas esto. Una mujer que abandona su casa por la noche no vale nada. Me detuve y lo miré. Este hombre, al que una vez juré amar, me despreciaba tanto, a mí como a mi familia. Respondí, con una voz inesperadamente tranquila. No te preocupes, Ramón. Esta vez que me vaya, mis padres nunca vendrán aquí a pedir perdón, porque esta casa no es digna de sus pasos. Ignoré a un Ramón furioso. Cogí la mano de Javier, tiré de la maleta y salí al salón. Carmen seguía allí de pie, con el mando de la tele en la mano, pero sus ojos seguían cada uno de mis movimientos. Cuando vio que realmente me iba, finalmente, habló, con la voz llena de amargura. Vete si quieres, pero deja a Javier aquí. Es sangre de nuestra familia. No voy a dejar que te lo lleves a la calle. Apreté con más fuerza la mano de Javier. El niño, asustado y escondido detrás de mí, habló débilmente. Me voy con mamá. No me quedo con vosotros. Le hicisteis daño a mamá. No te quiero, abuela. Miré a Carmen.
Es curioso que hables de sangre de la familia. Cuando Javier tenía hambre de marisco, ¿te acordaste de que era sangre de tu familia? Cuando estuvo enfermo y tuve que pasar la noche sola con él en el hospital, mientras tú estabas de copas, ¿te acordaste de que era tu nieto? Una familia donde las delicias son solo para los adultos, mientras un niño de 5 años mira con antojo. No necesito una familia así. Carla se levantó, sacando su barriga. Cuñada, estás hablando de más. El marisco lo compraste tú y se lo diste a mamá, así que es decisión de mamá a quien se lo da. No uses al niño para justificar tu egoísmo. Si tanto quieres, cómprale tú un mismo marisco a tu hijo, no lo traigas aquí para luego quejarte. Miré a Carla, la mujer que cada mes recibía dinero de mí para ropa premamá y revisiones. Carla, recuerda, la ropa que llevas, el dinero para tu revisión de la semana pasada, todo salió del bolsillo de esta peluquera. Te comiste mi marisco y encima me insultas. Cuando tu hijo crezca, le enseñarás a ser un desagradecido. Carla se quedó sin palabras, con la cara roja de vergüenza y rabia. Carmen, al ver a su amada hija insultada, explotó e intentó arrebatarme a Javier, insolente. ¿Cómo te atreves a llamar desagradecida a mi hija? Ramón, ¿te vas a quedar ahí parado? Pon en su sitio a esta mujer. Ramón, incitado por su madre con el alcohol en el cuerpo, se abalanzó, intentó quitarme la maleta. La escena se convirtió en una pelea en el salón. El llanto de Javier, los gritos de Carmen, el sonido de los jarrones cayendo de la estantería. Un caos infernal. En medio del tumulto, vi mi bolso en la mesa. Usé toda mi fuerza para empujar a Ramón, agarré el bolso y grité: «¡Basta! ¿Queréis marisco? ¿Queréis dinero?». Saqué un fajo de billetes de 50 euros del bolso, el dinero que había ahorrado para la matrícula de Javier en una clase extraescolar, y lo tiré sobre la mesa, entre los restos de caparazones y las latas de cerveza. Ahí tenéis el valor de 5 bueyes de mar. Y también la parte de la paga mensual para mamá. A partir de hoy, no soñéis con volver a ver un solo céntimo de mi parte. Toda la familia se quedó paralizada, mirando los billetes verdes esparcidos sobre la mesa. Ramón se quedó quieto, como si no esperara que yo fuera capaz de algo así. Saqué a Javier por la puerta. Fuera, empezaba a llover con fuerza. El frío calaba mi ropa fina y me hizo temblar. Pero el frío de fuera no era nada comparado con el hielo que sentía en mi corazón en ese momento. No miré atrás. Aún podía oír a Carmen gritar: «Vete. A ver si cuando te veas en la calle no vuelves aquí suplicando». Saqué el teléfono, con las manos temblorosas, y llamé a un taxi. En la oscuridad del estrecho callejón, abracé a Javier con fuerza. El niño escondió la cabeza en mi hombro y rompió a llorar. «Mamá, ¿dónde vamos?». «A casa de los abuelos, ¿verdad?». «Sí, vamos a casa de los abuelos. A partir de ahora, nunca más comeremos con lágrimas en los ojos, hijo mío». Llegó el taxi. Me metí en el coche. Cerré la puerta de un portazo, separándome por completo de la casa que una vez llamé hogar. Mientras el coche se alejaba, a través de la ventanilla empañada, vi a Ramón salir corriendo a la puerta, observando nuestra partida. No sé si se arrepentía o si estaba triste por haber perdido a su cajero automático. Pero para mí ya no importaba. La verdadera batalla acababa de comenzar. El taxi avanzaba bajo la lluvia, dejando atrás la casa de la familia de Ramón, con su luz amarilla y su aura de malicia. Dentro del coche, Javier, agotado, entre lágrimas, se quedó dormido. Pero sus pequeñas manos todavía se aferraban a mi dedo. Me miré las manos, las palmas con callos de las tijeras, las grietas de los productos químicos, ahora temblaban involuntariamente. No fui directamente a casa de mis padres. Le pedí al conductor que diera una vuelta por la ciudad. Necesitaba tiempo para calmarme, para disipar la sensación de opresión en mi pecho. Recordé la escena en el salón. ¿Cómo podían ser tan crueles?
¿Por qué Ramón? El Mería, hombre con el que compartía mi cama, podía ver cómo insultaban a su mujer sin hacer nada más que proteger su propio ego. La verdad era que, a sus ojos, nunca había sido parte de la familia. Solo era una inversión rentable. Recordé que una vez escuché a Carmen decirle a Carla en la cocina: trátala con un poco de cuidado. Es peluquera. Maneja mucho dinero en efectivo. No lo mete en el banco. Si no le sacas el dinero, se nos escapará. Una mujer con sus propios ingresos se vuelve independiente del marido. Tenemos que vaciarle el bolsillo. En ese momento, pensé que eran las preocupaciones de una anciana por sus hijos. No esperaba que vaciarle el bolsillo significara ser tan cruel como para negarle a su propio nieto una comida decente. Dentro del coche, mi teléfono no paraba de sonar. Mensajes de Ramón. Pensé que se arrepentiría, que diría algo propio de un padre o un marido. Pero no, María. ¿Dónde tienes a Javier? No montes un escándalo. Mamá ha cogido el dinero de la mesa. Dice que es para pagar el plato roto y por su trabajo en la cocina. Vete tú sola. Mañana iré a buscar a Javier. No tienes derecho a llevarte a mí. Hijo, sonreí con amargura. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Me habían quitado el dinero y seguían insultándome. Y ahora querían arrebatarme mi única esperanza en la vida. Tecleé una respuesta. Ese dinero es mi regalo a la maldad de tu familia. Mi hijo. A partir de este momento, no tiene nada que ver con gente como vosotros. No me busques, porque no te lo mereces. Bloqueé a un número de jamón. Le indiqué al conductor que nos llevara al barrio de San Miguel, donde vivían mis padres. La pequeña casa de mis padres apareció, con el familiar Jazmín, trepando por la fachada. Seguramente ya estarían durmiendo. Me detuve en la puerta, dudando. Tenía miedo de ser una carga para ellos. Miedo de que la frase su marido la ha echado perturbara su sueño. Pero en medio de la fría noche lluviosa, ¿a dónde más podía ir? Llamé a la puerta. Unos instantes después, se encendió una luz en el interior. La voz de mi madre se oyó. ¿Quién es? A estas horas. Mamá. Soy yo. María. La puerta se abrió de golpe. Allí estaba mi madre, todavía con un ojo medio cerrado. Se quedó de piedra al verme despeinada, con una maleta y sosteniendo a un niño dormido. Mi padre también salió corriendo de la habitación, abrochándose el cinturón, con voz nerviosa. ¿Qué ha pasado, hija? ¿Dónde está Ramón? ¿Por qué vienes a estas horas? Miré a mi padre, a mi madre, y toda la contención, toda la fuerza fingida del último año, se derrumbó de repente. Caí de rodillas en la entrada, abracé las piernas de mi madre y lloré como una niña. Mamá, me equivoqué. No puedo más. Mamá. Mi madre se apresuró a ayudarme a levantarme. Mi padre cogió rápidamente a Javier en brazos y lo llevó adentro. Mi madre miró la maleta, mi aspecto lamentable. No preguntó nada, solo me abrazó la cabeza y lloró conmigo. Hiciste bien en volver. Entra, hija. Pase lo que pase. Tu padre y yo estamos aquí. Nuestra casa es pequeña, pero hay suficiente arroz y verduras para los . 2. No llores más. Mamá está aquí. El calor del abrazo de mi madre, el olor familiar de su perfume. Sentí que volvía a la vida. Me di cuenta de que todos esos años había estado ocupada construyendo un hogar artificial con la familia de Ramón, olvidando que tenía un verdadero puerto seguro. Después de asegurarme de que Javier dormía, me senté y les conté todo a mis padres, detalle por detalle. Mi padre, un maestro jubilado, siempre amable y tranquilo, antes apreciaba mucho a Ramón por su aparente cortesía. Pero cuando oyó lo de Javier recogiendo trozos de marisco del suelo, cuando oyó las palabras solo una invitada para su hija, golpeó la mesa con fuerza. Sus ojos, normalmente afectuosos, se enrojecieron de ira.
Monstruos. Auténticos monstruos. ¿Qué clase de educación ha recibido esa familia para tratar así a su nuera y a su nieto? María, no me importa lo que digan los demás, pero a esa casa no vuelves. Si vuelves allí, te arruinarás la vida y también la de Javier. Mi madre sollozó. Por eso estabas tan delgada, con tan mal color. Pensábamos que era por el trabajo en la peluquería. Si lo hubiéramos sabido. No te preocupes, hija. Mañana mismo, cierra esa peluquería y vente aquí cerca. Buscaremos un local más grande para ti, solo tuyo, para que no tengas que rendirle cuentas a nadie. Miré a mis padres. En mi corazón, una nueva fuerza comenzó a surgir, pero sabía que Carmen y Ramón no dejarían las cosas así. Conociendo el carácter de Carmen, no renunciaría tan fácilmente a su mina de oro. Y, efectivamente, a la mañana siguiente, una nueva tormenta llegó a la puerta de mis padres. Cuando los primeros rayos de sol apenas rozaban el jazmín de mis padres, se oyó el ruido de un motor fuera. Estaba en la cocina, preparando gachas para Javier, cuando escuché la voz, autoritaria de siempre. Carmen y Ramón habían llegado, y no solos. Traían a Tare, Carla, a pesar de su avanzado embarazo. Quizás pensaron que la presencia de una mujer embarazada ablandaría a mis padres. Padres de María, salgan a ver cómo han educado a su hija, que se escapa de casa por la noche y le roba dinero a la familia de su marido. La voz de Carmen resonó por todo el pequeño vecindario. Mi padre abrió la puerta tranquilamente, con el rostro firme, muy diferente de su habitual amabilidad. Si tienen algo que decir, díganlo civilizadamente, dentro. En esta familia no tenemos la costumbre de airear los trapos sucios en la calle. Al entrar en el salón, Ramón me miró agresivamente. María, ¿vas a dejar ya este drama? El dinero que tiraste sobre la mesa. ¿Qué significaba eso? ¿Querías humillar a nuestra familia? ¿Sabes que mamá estuvo llorando toda la noche de rabia? Dejé el cuenco de gachas sobre la mesa y lo miré directamente a los ojos. ¿Dices que mamá lloraba de rabia o lloraba porque ya no tendrá a nadie que pague la luz, el agua y el marisco para toda la familia? Carmen golpeó la mesa. Cállate. Eres la nuera. Comprar comida es tu responsabilidad. Si tienes dinero, es gracias a la familia de Ramón. Con nuestra guía has prosperado en tu negocio. ¿Y ahora quieres ser una desagradecida? Mi madre salió de la habitación, con las manos temblorosas pero la voz firme. Señora Carmen, usted dice que mi hija es la nuera y que tiene responsabilidades. Pues yo le pregunto, ¿es responsabilidad de una abuela dejar que su nieto recoja comida del suelo para poder comer? ¿Es responsabilidad de un padre ver a su propio hijo anhelando un bocado mientras él se da un festín? En ese momento, Javier, al oír el jaleo, se despertó. Entró tímidamente en el salón y al ver a Ramón y a su abuela, se asustó y se abrazó a mí con fuerza. Ramón fingió ser un buen padre, extendiendo la mano. Javier, ven. Vamos a casa. Aquí es pequeño y hace calor. Vamos a casa y te compraré un juguete. Javier no se movió. Miró fijamente a Ramón y dijo una frase que dejó a todo el salón en silencio. No voy a casa. En tu casa, solo la tía Carla come cosas ricas. La tía Carla dijo que mamá y yo somos una carga. La abuela dijo que mamá es una máquina de hacer dinero y que cuando se rompa, la cambiará por una nueva. Papá, ya tienes una mamá nueva. ¿Por eso no le diste marisco a Javier? Ramón se puso pálido como la cera. Balbuceó. ¿Qué estás diciendo? ¿Quién te ha enseñado a decir eso? El niño, con un nudo en la garganta, soltó las lágrimas. Oí a la abuela hablar con la tía Carla ayer. Antes de que llegara mamá, la abuela dijo, dejemos que María trabaje como una mula
y nosotros nos repartimos sus ganancias. Cuando se canse y se muera, ¿quién la necesita? Hay muchas peluqueras por ahí. Papá puede conseguir otra cuando quiera. Papá, estás buscando otra mamá, por eso no le diste marisco a Javier. Sonó una fuerte bofetada, no de Ramón hacia mí, sino de mi padre, que no pudo contener más su ira. Le abofeteó la cara a Ramón. Fuera de mi casa, ahora mismo, gritó, temblando de pies a cabeza. Sois unos animales, no personas. Tratáis a mi hija como una esclava y una máquina de dinero, y encima queréis corromper la mente de un niño de 5 años. Carmen intentó defender a su hijo, pero mi madre se interpuso. Váyanse. A partir de hoy, María ya no es su nuera. Los papeles del divorcio les llegarán a su debido tiempo. Y los caparazones del marisco que se comieron ayer, guárdenlos de recuerdo. Finalmente, Carla habló, todavía con aire de suficiencia. Déjalos, hermano. ¿Para qué discutir con esta clase de mujer? Se fue de casa. Pues que se quede fuera. Con tu posición, ya encontrarás a muchas que quieran estar contigo. A ver si ella puede sobrevivir con su pequeña peluquería. Me levanté y los miré a los tres. Cada palabra era como un clavo. Carla, tienes razón. Solo tengo una pequeña peluquería. Pero esa pequeña peluquería te ha dado la ropa que vistes, ha pagado tus revisiones médicas y te ha dado de comer. Mañana mismo retiraré toda mi inversión de la tienda que montaste con tu amiga. Recuerda, los fondos están a mi nombre. A ver de dónde sacas el dinero para dar a luz cuando esta peluquera ya no esté. Y tú, Ramón, el piso en el que vivimos, el dinero para la entrada lo dieron mis padres. Recoge tus cosas y vete antes de una semana. Si no, haré que mi abogada se ponga en contacto contigo. De repente, el caos se apoderó de la familia de Ramón. Nunca imaginaron que la dócil María, la que siempre inclinaba la cabeza para lavar el pelo de las clientas, tenía en sus manos sus puntos económicos más vitales. Carmen se puso pálida. María, ¿es eso cierto? ¿Hablas en serio, mamá? Estaba enfadada. Solo era una broma. Me di la vuelta, abracé a Javier y entré en la habitación, dejando una última frase. Adiós. Tengo que darle el desayuno a mi hijo. Hoy le voy a comprar una mariscada entera. Solo para nosotros dos. El ruido de su moto se fue apagando. Me senté en la habitación y abracé a Javier, con fuerza, las lágrimas caían sobre su pelo. Las palabras de mi hijo habían sido tanto una liberación como un dolor. Todo lo que yo había soportado, mi hijo de 5 años lo había visto, lo había oído, había sufrido por mí. Cuando el ruido de sus motos se perdió en la esquina, la casa de mis padres se sumió en un largo silencio. Mi padre todavía temblaba de ira. Mi madre se secaba las lágrimas en silencio. Y yo me sentía increíblemente ligera. El sonido del plato, rompiéndose la noche anterior, no fue solo un plato, fue el colapso de toda la paciencia y la sumisión que me habían aprisionado durante años. Me senté, miré los ojos grandes y enrojecidos de mi hijo y le pregunté en voz baja: Javier, ¿has tenido miedo? El niño negó con la cabeza. Sus pequeñas palmas tocaron mi mejilla. Si estoy con mamá, no tengo miedo. Mamá, no volveremos allí, ¿verdad? Allí nadie te quiere. Las palabras de mi hijo me despertaron. No podía permitirme ser débil nunca más. Cogí mi teléfono. Solía tener una larga lista de números bloqueados. Pero tenía que hacer algo importante. Llamé a Ana, mi mejor amiga y también abogada. Ana, soy yo. Quiero solicitar el divorcio, unilateral si es necesario, lo más rápido posible. Y otra cosa, quiero recuperar todo lo que es mío. Esa misma mañana no abrí la peluquería. Pasé todo el día con Ana revisando todos los papeles. Resultó que, a pesar de todo lo que Carmen me había arrebatado durante años,
El contrato de la tienda de Carla estaba solo a mi nombre y el piso donde vivíamos estaba escriturado a mi nombre como propietaria principal. La contribución de Ramón era una pequeña parte de la hipoteca mensual, pero siempre presumía ante sus amigos de que la casa era suya. Por la tarde, Ana y yo fuimos a la tienda de Carla. Carla estaba sentada allí, dando órdenes a una empleada sobre cómo hacerle la manicura. Al verme entrar, me miró con desdén. «Cuñada, ¿qué haces aquí? ¿Vienes a suplicar que te deje volver con mi hermano?» No dije nada. Le hice una señal a Ana para que se acercara. Ana dejó un sobre grueso sobre la mesa. «Buenas tardes, Carla. Represento a María. Según el acuerdo de inversión, María posee el 90% del valor de esta tienda. Debido al incumplimiento de las condiciones de lealtad y transparencia en los ingresos, María va a iniciar la retirada inmediata de su inversión y el cierre de la tienda para su liquidación». Carla se puso pálida. Las tijeras de las uñas cayeron al suelo. «¿Qué? ¿Cerrar? Esta es mi tienda». Me acerqué y la miré directamente. «¿De dónde sacó tu marido la inversión para esto?» «Pensé en dejarte ganar algo de dinero para cuidar de tu bebé. Pero usas esos fondos para insultarme y despreciar a mi hijo. Así que, a partir de ahora, apáñatelas tú sola con tu gran barriga». En 2 horas, la tienda estaba cerrada. Los empleados, acostumbrados a la negligencia y los lujos de Carla, no la defendieron cuando se enteraron de que yo retiraba la inversión. Carla se quedó en medio de la calle, llorando a gritos, llamando a Ramón y a Carmen, pero nadie pudo ayudarla en ese momento. El segundo golpe fue para Ramón. Volví al piso del que la noche anterior me habían echado como a un perro. Ramón estaba bebiendo cerveza solo. Los restos de los caparazones de la noche anterior seguían sin limpiar. Al verme entrar, pensó que me había arrepentido y cambió de tono. «¿Ves? Has vuelto. Así me gusta. Entra y limpia este desastre, y luego prepara la cena para mamá. No tardará en llegar». Ignoré la basura. Dejé sobre la mesa los papeles del divorcio y la notificación del banco. «Te equivocas, Ramón. He venido a recuperar lo que es mío. Esta casa está a mi nombre en los documentos originales. Los 100 euros que pagas cada mes, te los devuelvo ahora mismo en efectivo. En 24 horas, tú y tu madre tenéis que haberos marchado». Ramón se levantó de un salto, incrédulo. «¿Tú, cómo te atreves? Esta es mi casa. Eres mi mujer. Tienes una obligación». «Mi obligación murió con ese plato anoche. Dijiste que solo era una peluquera. Pues vamos a ver si puedes mantener tu trabajo de oficinista sin nadie que te pone, cocine, te lave la ropa, te mantenga el coche y pague la hipoteca por ti». Justo en ese momento, Carmen entró por la puerta, cargada con bolsas de la compra, como si se preparara para una celebración, porque pensaba que yo había vuelto sometida. Al ver la tensión, empezó con su vieja cantinela. «¿Qué pasa aquí? María, ¿qué escándalo es este ahora?» Me volví hacia ella y sonreí con una sonrisa que nunca antes me había visto. «Mamá, ha comprado mucho marisco hoy. Si no tiene dinero, debería ahorrar, porque mañana tendrá que ir al mercado con su pequeña pensión. He recuperado esta casa. Usted y Ramón pueden mudarse a la vieja casa del pueblo. Seguramente allí no habrá marisco, pero quizás aprenda a valorar un plato de comida sencilla». Carmen se desplomó en el suelo, las bolsas de la compra cayeron a su alrededor. Ramón se quedó inmóvil como una estatua. La cruda realidad los había golpeado. Cuando explotas a una mujer hasta el límite, olvidas que esa mujer es el pilar que sostiene tu casa de paja. Entré en la habitación y recogí las pocas cosas que quedaban mías y de Javier. Al salir por la puerta, ya no había lágrimas ni dudas. El sonido del colapso, el interior había sido reemplazado por la libertad. La puerta del piso se cerró detrás de mí con un clic seco y breve. Un sonido, insignificante,
pero en el silencio del largo pasillo resonó en mi corazón como un final definitivo. Me quedé un momento de pie, mirando el número de la puerta en la que una vez había depositado todos mis sueños. Entré en el ascensor y me miré en el espejo. Una mujer con el pelo ligeramente dañado por los productos químicos, con finas ojeras por las noches de trabajo extra, pero, sorprendentemente, su espíritu brillaba de una manera inesperada. Sentí como si me hubieran quitado una piedra de 100 toneladas del pecho. Abajo, en la calle, la noche era cálida y la lluvia había cesado. Respiré hondo, llenando mis pulmones de aire fresco. Por primera vez en 5 años como nuera, sentí que ese aire era ligero. Volví a casa de mis padres en taxi. Dentro del coche, observé las tiendas pasar. Por la ventanilla, cuando llegué, mis padres aún no se habían acostado. Al verme con otra maleta, se miraron y, en silencio, fueron a la cocina a calentar la cena. Mi madre cogió a Javier del coche. El niño dormía profundamente, con la cabeza apoyada en el hombro de su abuela, los labios moviéndose ligeramente como si soñara algo feliz. Mientras veía a mi hijo dormir plácidamente en brazos de su abuela, sentí un nudo en la garganta. Acaricié suavemente su pelo fragante, y solo entonces las lágrimas brotaron de verdad. Me hice una promesa en silencio. Javier, mamá lamenta haberte hecho presenciar escenas tan feas. Pero a partir de ahora, mamá no permitirá que nadie te menosprecie nunca más. Comerás marisco, vestirás ropa bonita, pero será el marisco del amor, no el de la caridad o la crueldad. Pero la vida no es un camino de rosas. Las personas acostumbradas a vivir a cautelarera, costa de los demás, no aceptan fácilmente la pérdida de su fuente de ingresos. A la mañana siguiente, antes de que el sol despuntara sobre el jazmín de mi padre, mi teléfono empezó a vibrar sobre la mesa. Al ver el nombre en la pantalla, sonreí con amargura. No era Ramón, era Carmen, mi ex-suegra, contesté. Antes de que pudiera decir nada, escuché un sollozo fingido. Era diferente a su habitual tono áspero. Ahora su voz temblaba como la de una verdadera víctima. María, ten piedad de mí. No seas tan rencorosa. Ramón está muy arrepentido. Desde que te fuiste, es como un alma en pena. Se pasó toda la noche en vela, fumando en el balcón, tiene la cara demacrada. Dice que no puede vivir sin vosotros. Me apoyé en la ventana y observé a los vecinos hacer ejercicio matutino en Naima. Silencio. Mi voz era tranquila, casi fría. Mamá, Ramón se pasó la noche en vela por arrepentimiento, o porque tiene miedo de no tener a nadie que le cocine, le lave la ropa y pague los 100 euros de la hipoteca cada mes. Carmen se detuvo un momento y luego siguió llorando. No hables así. Sois marido y mujer. Y Carla está de 6 meses. Y de repente se ha quedado sin tienda. Está deprimida y no come. Ten un poco de compasión. Sois familia. Déjalos quedarse en el piso. El dinero ya lo arreglaremos. Si vendes la casa ahora, ¿dónde iremos esta pobre anciana y yo? Me reí, pero con lástima, no por ella, sino por mí misma durante todos estos años. Mamá, cuando me diste la cabeza del buey de mar, ¿pensaste que yo era familia? Cuando dijiste que era una máquina de hacer dinero, ¿sentiste compasión por mí? He saldado todas mis deudas con la familia de Ramón. El dinero para la entrada del piso era de mis padres. Lo venderé para invertir en una nueva peluquería y centrarme en el futuro de Javier. Por favor, múdense. Eres cruel, María. Soy tu suegra. Adiós, mamá. Colgué y bloqueé su número inmediatamente. La autocompasión en este momento sería un veneno para mí. Si me ablandaba, me arrastrarían de nuevo al barro y volverían a consumir mi energía y mi dignidad. Me di una semana para poner en orden todo, mi mente y mi vida. Mis padres fueron un apoyo incondicional. Mi padre dijo,
María, descansa un poco. La peluquería puede esperar. Tenemos una pequeña pensión. No te faltará de nada, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Estaba acostumbrada a nadar sola en medio de la corriente de la vida. Entendía que el escudo más fuerte para mi hijo era una economía sólida. Decidí hacer un gran cambio. Primero, traspasé la antigua peluquería de la callejuela a una empleada de confianza por un precio muy bajo. No quería nada que me recordara a ese pasado tóxico. Luego, reuní todos mis ahorros, junto con un pequeño préstamo de amigos, para alquilar un local espacioso y luminoso en una calle principal, a solo unos cientos de metros de la casa de mis padres. Decidí cambiar el nombre del salón. Ya no sería Peluquería María. Ese nombre, pequeño y humilde escondido en un callejón. Lo llamé Renacer. Ese nombre era una declaración del renacimiento de una mujer de las cenizas de la sumisión. El día de la inauguración, la calle estaba llena de alegría y color. Invité a mis clientes más leales, aquellos que me habían visto agotada y resignada durante tantos años. Cuando entraron, todos se quedaron boquiabiertos. La mujer que los recibía no era la antigua María, la peluquera con un delantal viejo y las manos agrietadas. Llevaba un vestido de seda rojo, brillante y poderoso. Labios rojos, el pelo con ondas suaves, elegante. Y lo más importante, mis ojos ya no eran tímidos y temerosos, sino que brillaban con la confianza de una mujer que era dueña de su propia vida. Enhorabuena, María. Estás guapísima. Espectacular, exclamó una clienta. Fiel. Sonreí y agradecí a cada uno. El confeti estalló, las risas y las conversaciones llenaron el espacio, pero en medio del momento más feliz, una sombra familiar apareció en la puerta. Ramón tenía un aspecto más lamentable de lo que jamás hubiera imaginado. Su traje de oficina estaba arrugado, como si no lo hubiera lavado en mucho tiempo. Tenía la cara sin afeitar y ojeras oscuras por la falta de sueño o el exceso de alcohol. El contraste entre su figura desolada y mi moderno salón era patético. En su mano, un ramo de rosas rojas. El tipo de flor que tanto apreciaba al principio de nuestra relación, pero que en 5 años de matrimonio nunca me había comprado ni una sola vez. María, enhorabuena por la inauguración. Su voz era ronca, el ramo temblaba, ligeramente. No dejé que arruinara el ambiente. Le hice una seña a una empleada para que continuara y me dirigí fríamente a un rincón cerca del almacén. ¿Qué haces aquí? Creía que todo se había resuelto en el juzgado y a través de la inmobiliaria. Ramón me miró. Sus ojos reflejaban un tardío arrepentimiento y el anhelo por el calor familiar que él mismo había destruido. María, me equivoqué, de verdad que me equivoqué. Desde que os fuisteis, la casa es un desierto. Mamá no para de quejarse por el dinero y la comida. Carla llora y pide dinero cada vez que viene. Y yo solo pienso en vosotros. Recuerdo la risa de Javier, el arroz caliente que cocinabas. María, por Javier, dame otra oportunidad de volver. Te prometo que viviré separado de mamá. Alquilaremos nuestra propia casa. No dejaré que nadie te vuelva a hacer daño. Miré las flores en su mano y su rostro lleno de angustia. Si hubiera sido hace un año, o incluso unos meses antes del incidente del marisco, mi corazón se habría ablandado y las lágrimas habrían brotado. Pero ahora, al mirar a Ramón, solo veía una patética comedia. Dices que quieres a Javier, que lo echas de menos. En las 2 semanas que llevamos fuera, ¿le has comprado un cartón de leche? ¿Sabes que estuvo enfermo por el cambio de casa? ¿O solo vienes aquí ahora que el piso está a punto de ser embargado, que tu dinero se ha acabado porque ya nadie paga por ti, y que mamá y Carla han empezado a pelearse por la comida? Ramón bajó la cabeza. Sin palabras. La cruda realidad era que no había vuelto porque me quisiera, sino porque se
Había dado cuenta de una dolorosa verdad. Sin esta peluquera, no era nadie. No sabía cuidarse, no podía permitirse sus gastos más básicos, y no tenía a nadie sobre quien descargar su arrogancia. Ramón, no me quieres. Ni siquiera quieres a nuestro hijo. Solo quieres la comodidad y el dinero que yo aportaba a tu familia. Esas flores, llévaselas a tu madre. Dile que su máquina de hacer dinero no se ha roto. Solo está ocupada, generando dinero para ella y para su hijo. Adiós, Ramón. Me di la vuelta y me dirigí hacia mis invitados, con paso firme sobre mis tacones, sin mirar atrás ni una sola vez. La sensación no era la de la victoria de un ganador, sino la de una paz absoluta. Realmente había salido del infierno, no solo el infierno de una casa en particular, sino el infierno de depender emocionalmente de alguien que no merecía. Esa noche, después de la exitosa inauguración, recogí a Javier del colegio. El niño estaba emocionado al verme con un vestido tan bonito. Fuimos a la marisquería más elegante de la ciudad, un lugar que antes solo miraba de lejos por ser demasiado caro. Elegí una mesa junto a la ventana con vistas a la ría y pedí el buey de mar más grande y fresco. Cuando el camarero trajo el marisco rojo a la mesa, los ojos de Javier se iluminaron de asombro, pero de repente se detuvo. Me miró, luego al marisco, y preguntó con voz tímida y vacilante algo que me encogió el corazón. «Mamá, ¿hoy puedo comer la carne del cangrejo? ¿O tengo que comerme solo la carne del cangrejo?» Cabeza, como tú, me quedé helada. El amargo recuerdo de aquella noche todavía estaba profundamente grabado en la lemse, tiernamente de mi hijo. Acerqué mi silla, lo abracé con fuerza, besé su frente, y las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Javier, escucha a mamá. A partir de hoy, todo lo mejor, lo más delicioso de este mundo es para ti. Comerás la carne más jugosa y dulce. Comeremos juntos, sin tener que darle una parte a nadie, y sin que nadie tenga derecho a obligarte a comer las sobres. Javier me miró y sonrió de oreja a oreja. Cogió una gran pinza de buey de mar, le dio un gran mordisco. Mientras veía a mi hijo comer felizmente, con sus mejillas sonrosadas, moviéndose, sentí que todo el cansancio, todos los años inhalando químicos tóxicos, toda la humillación que había soportado, todo había valido la pena por esa sonrisa. El precio de la maldad de la familia de Ramón era la soledad y la miseria. El precio de mi valentía era la felicidad que tenía delante de mis ojos. En ese momento, tomé un sorbo de vino, contemplando la amplia ría fuera de la ventana, y me prometí en silencio. La verdadera vida empieza ahora. María. 6 meses pasaron volando, en un abrir y cerrar de ojos. Pero para mí, ese tiempo fue tan largo como toda una vida. La ciudad entró en los primeros días de otoño, y mi salón, Renacer, brillaba en todo su esplendor. Hoy, el salón ya no era solo un lugar para ponerse guapa, sino que se había convertido en un referente de prestigio en toda la zona. Las clientas venían a mí no solo por mi excelente técnica o por los tratamientos naturales, sino porque les encantaba la actitud de la dueña, María. Decían que en mi forma de coger las tijeras, en mi forma de dirigir a las empleadas, irradiaba una libertad, una determinación y una calidez que convivían en armonía. Ya no era la mujer que siempre inclinaba la cabeza, evitando las miradas. Me mantenía erguida, sonreía y lideraba mi propia vida con total confianza. Como agradecimiento a la vida, contraté a 3 empleadas más. Todas ellas eran mujeres en situaciones especiales. Una divorciada sin hogar, otra explotada en una antigua fábrica textil. Las acogí, les enseñé la profesión y les di no solo la capacidad de ganarse la vida, sino la fuerza para no dejar que nadie pisoteara su dignidad nunca más. El salón siempre estaba lleno de risas, y cada noche, al volver a casa, me envolvía una paz absoluta junto a mis padres
y Javier. Por el contrario, la familia de Ramón se sumió en una serie de días oscuros que su propia codicia había acabado. El piso, símbolo de la arrogancia artificial de Ramón, fue vendido rápidamente para saldar deudas y repartir los bienes según la orden judicial. Ramón y Carmen, suegra y yerno, tuvieron que mudarse juntos a una vieja casa en un barrio periférico de la ciudad, un lugar que Carmen solía despreciar como un sitio de pobres, no apto para nuestra clase. Sin mi ayuda mensual, sin nadie que gestionara desde el grano de arroz hasta la sal, esa casa se convirtió en un verdadero campo de batalla. Carmen, acostumbrada a que la sirvieran, tenía que ir sola al mercado y calcular cuidadosamente cada céntimo de su pequeña pensión. Las manos que antes usaba para señalar y criticar a su nuera ahora se afanaban con los fogones y las verduras, comidas sencillas. Un día lentejas, otro día pescado seco. Carmen no lo soportaba. Toda su frustración la descargaba sobre el hijo que una vez consideró su tesoro. Una noche lluviosa, los gritos de Carmen resonaron por todo el humilde vecindario. ¿Así es como eres un hombre? Dejaste que tu mujer se fuera, llevara todo el dinero. Y tu anciana madre tiene que comer lentejas todos los días. Eres un inútil, un débil. Ramón se quedaba sentado, con la cara desencajada y los ojos nublados por el alcohol. Llegaba tarde al trabajo repetidamente, con la mente siempre confusa por las deudas de invitar a rondas para mantener su reputación. El resultado fue una advertencia final de la oficina, la retirada de todas las primas de fin de año, la amenaza de despido. El orgullo de un hombre egoísta fue aplastado y Ramón comenzó a desmoronarse. Se hundió en el alcohol barato para escapar de la realidad. Pero el final más trágico fue para Carla, la querida hermana que había empujado a María fuera de la puerta después de que la tienda cerrara. Carla cayó en la miseria. Su marido, el hombre que Carmen solía alabar como educado y de buena familia, resultó ser un aprovechado. Cuando vio que ya no podía sacar más dinero de Carla y que ella siempre recurría a su familia para pedir ayuda, el verdadero carácter de ese hombre salió a la luz, un mujeriego y un jugador. En el colmo de su maldad, cuando Carla estaba embarazada de 8 meses, su marido cogió los últimos ahorros que tenían para el parto y se los gastó en el juego antes de desaparecer sin dejar rastro. Carla tuvo que volver, con su gran barriga y la cara amoratada por los golpes, a la vieja y destartalada casa con Carmen. Allí, su propia madre la reprendió por traer más problemas. Las personas que una vez compartieron mi marisco ahora se peleaban por un plato de arroz. Una tarde de finales de otoño, mientras cerraba el salón y me preparaba para recoger a Javier e ir a tomar un helado como le había prometido, una figura familiar apareció en la esquina, junto a un árbol. Apenas la reconocí. Era realmente Carmen, la mujer altiva y cruel que siempre vestía elegantemente para las fiestas. Frente a mí había una anciana que parecía haber envejecido 10 años. Su ropa estaba raída y descolorida. Los ojos que una vez me miraron con desprecio ahora estaban hundidos y llenos de cansancio y desesperación. Cuando me vio salir, se acercó cojeando. Intentó cogerme la mano, como solía hacer, pero me aparté ligeramente, manteniendo la distancia adecuada con una extraña: María, he venido a verte. Su voz temblaba, desprovista de su antigua autoridad. ¿Necesitas algo?, le pregunté. ¿Qué necesitas?, pregunté, con la voz sorprendentemente tranquila. Sin ira, sin resentimiento, solo un espacio frío. Carmen rompió a llorar. Sus delgadas manos temblaban mientras sacaba de una vieja bolsa de plástico un pequeño paquete. Dentro había 3 limones secos. Mamá sabe que se equivocó. Desde que te fuiste, la casa no es un hogar. A Ramón están a punto de despedirlo. Siempre está bebiendo. Carla está a punto de dar a luz y no tiene ni un céntimo. Su marido la abandonó. María, hija, Javier también, es sangre de la familia.
¿Podrías prestarme algo de dinero? ¿O hablar con esa gente para que le devuelvan la tienda a Carla para que pueda mantener a su hijo? Me arrodillaré si es necesario. Y se dispuso a arrodillarse en la acera. Miré los limones marchitos y luego a la mujer que estaba usando el último vestigio de su dignidad para mendigar compasión. Un sentimiento amargo brotó, pero no por ella, sino por mí misma durante todos esos años. Durante 5 años, cuando estuve enferma, ¿me compraste alguna vez una pieza de fruta? Durante 5 años, cuando estaba agotada, ¿me dijiste una palabra amable? Señora Carmen. Hablé, cortando su súplica. El dinero que gano ahora, cada céntimo está empapado de sudor y lágrimas. Lo guardo para criar a mi hijo y ayudar a mis padres, las personas que me acogieron. Cuando me echasteis en medio de una noche lluviosa, la miré directamente a sus ojos huidizos. Carla tiene manos y pies. Y según usted, tiene más estudios que yo. Debe ser responsable de su propia vida, igual que lo fue cuando se comió el marisco de su cuñada sin la más mínima vergüenza. Y Ramón es un hombre, debería ser el pilar de la familia. Si no puede mantener a su madre y a su hermana, es su debilidad, ya no tiene nada que ver conmigo. Carmen volvió a abrir la boca para hablar de lazos familiares. Levanté la mano para detenerla. ¿Recuerda la cabeza del buey de mar de aquella noche? El plato roto en el suelo. Ese único caparazón vacío me enseñó la lección más importante de la vida. Si no te quieres a ti misma, nadie más lo hará. Considérame una extraña, como tú me considerabas a mí. Y los extraños no tienen la obligación de cargar con las deudas de quienes los pisotearon. Cogí la mano de Javier, que había salido corriendo del salón, y me subí a la moto. Por el espejo retrovisor vi a Carmen arrodillada en la acera, el paquete de limones esparcido por el suelo polvoriento. Se quedó allí, sola y patética, en medio del ajetreo de la gente. Ese era el precio de la maldad. Cuando desprecias el amor de los demás, en el momento en que más lo necesitas, solo recibes indiferencia. En ese instante, el teléfono de mi bolso sonó. Un mensaje de Ana, mi abogada. María, todos los trámites del divorcio están completados. La sentencia del juzgado ha sido enviada a casa de tus padres. Enhorabuena. A partir de hoy, eres completamente libre. Respiré hondo, como si me hubieran quitado la última cadena. Oficialmente, ya no tenía ningún vínculo con la familia de Ramón. Llevé a Javier a la orilla de la ría. La brisa de finales de otoño soplaba, fresca, cargada del olor salino del agua. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, reflejándose en el agua como miles de diamantes. Javier sostenía su cono de helado y reía a carcajadas. Sus ojos brillaban, una alegría que nunca antes le había visto. Mamá, qué rico está el helado, y qué fresquito hace. Mañana, ¿me llevas otra vez a esa marisquería, mamá? Quiero comer más carne de las pinzas del cangrejo. Lo abracé con fuerza, inhalando ese aroma de paz, y sonreí. Sí, marisco o lo que tú quieras. Mientras seas bueno, te lo traeré. Porque tú eres todo el mundo de mamá, la razón por la que mamá renació de las cenizas. La historia del plato de marisco, del caparazón vacío y de la familia sin corazón de Ramón se desvaneció en la oscuridad del pasado como un mal sueño. Me di cuenta de que no hay venganza más dulce y efectiva que vivir bien, ser creativa y ser genuinamente feliz. Nunca mires atrás hacia quienes te hicieron daño, porque tu dirección es hacia la luz. Y ellos eligieron quedarse en su propia oscuridad. El matrimonio no lo es todo. Sentarse en una silla humilde, comer arroz frío, pero ser respetada, ser vista como una persona, es mucho mejor que tener muchos platos y marisco, pero vivir como una invitada, como una esclava sin nombre. Yo elegí el arroz frío de la dignidad, y con la sonrisa de Javier hoy, sé que nunca me arrepentiré de mi decisión de
Aquella noche. La felicidad, a veces, comienza con el sonido de algo que se rompe,